Vamos a agregar unos estilos básicos. Empezaremos con el componente del To-Do App y luego con el componente del formulario para esta primera parte. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que tengo al interior del To-Do App y ponerlos al interior de un div. Voy a bajar esto un poco. Este div va a tener el rol, o va a tomar el rol de una especie de tarjeta. Voy a poner unas clases de Tailwind. Le voy a decir que el background va a ser de color Accent, un color que habíamos configurado previamente. Un padding en todas partes de 10. Los bordes van a ser redondos, rounded, es la clase, y le voy a decir que es large. También vamos a agregar una sombra, shadow, large. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se está viendo esto. Si yo me voy para la aplicación, aquí veo que ya empieza a tomar la forma de una tarjeta. Vamos a poner estilos entonces para este título, luego para este mensaje que tenemos acá, para este otro texto que tenemos acá y luego el formulario. Vamos a empezar con el H1. Le voy a decir aquí que el texto va a ser 3XL, 3 veces más grande. Le voy a poner el texto blanco. También voy a poner el texto centrado. Y vamos a decirle que va a tener font bold y una margen en la parte de abajo de 3. Como podemos ver, las clases de Tailwind son bastante lógicas. A este párrafo que tenemos acá, le voy a poner las siguientes clases. El texto va a ser small. También vamos a poner el texto blanco. También lo voy a centrar. Y otra margen de 3. Como puedes ver, aquí mi Visual Studio hace un salto de línea. Si a ti cuando empiezas a escribir las clases de Tailwind, sobre todo que muchas veces ponemos varias clases y empieza a crear un scroll acá, recuerda que con Alt Z vas a hacer ese salto de línea para que te muestre todo el código y no tengas que hacer ese scroll horizontal que se vuelve bastante tedioso. Vamos a seguir entonces con este div de acá. Le voy a decir que va a tener un background primary. El texto también va a ser blanco. Le vamos a poner un padding en todas partes de 2. También le voy a poner rounded large. Y una margen en la parte de arriba de unos 2 puntos. Vamos a guardar. Voy nuevamente para el navegador y aquí tenemos una tarea completada. Si borro, tenemos este otro de acá. Muy bien, yo quiero utilizar los iconos que instalamos en esta librería. Son esta lista de iconos que tenemos acá en este otro sitio. Y para utilizarlos yo voy a mirar, por ejemplo, yo puedo poner acá lista, supongamos. Va a ser un filtro y aquí tenemos, yo quiero utilizar este icono de acá, clipboard list, y este es el nombre del icono que quiero utilizar. Voy a ir entonces para el proyecto y yo tengo que importar el componente del icono. Le voy a decir import clipboard, tú le puedes poner el nombre que quieras, la idea es que tenga el nombre del componente que va a venir. Y aquí buscamos View Material Design Icons, slash, y empiezo a escribir clipboard list. Punto view. No se te puede olvidar ese punto view ahí porque estás trayendo un componente. Yo ya puedo entonces utilizar ese componente y va a traer el icono. Vamos a poner acá clipboard list. Voy a cerrar. Pero miren lo que va a pasar. Nos falta algo por configurar. Voy a ir para el navegador nuevamente. Sí me trajo el icono, pero me lo pone por acá y hace un salto de línea viendo que yo lo puse realmente al lado del texto. Me falta todavía configurar una parte que vemos acá en la documentación. Me dice que yo puedo traer unos estilos para que él adopte los estilos de la librería. Yo voy a copiarlos y los voy a poner acompañando los estilos que ya tenemos en la parte de aquí abajo. Voy a guardar, voy a cerrar este archivo, ya no es necesario. Me vuelvo para acá y miren que ya tenemos To-Do App y el pequeño icono. Quiero utilizar otro icono para la parte de abajo. Voy a poner acá Info, iconos de información, y aquí tenemos uno que se llama Información. Voy a ir entonces para acá, le voy a decir Import, Información, From, me voy para la librería, pongo Información, recuerda el punto View. Y este lo quiero poner en esta parte de acá.
información. Guardamos, me voy nuevamente para el navegador y aquí tenemos ese icono de información. Si tú quieres poner el icono un poco más grande, vamos a ver si funciona con texto. Acá vamos a poner una clase donde lo va a decir test large, supongamos. Test large, me devuelvo. Miren que ya se ve un poco más grande el icono. Obviamente también entró a este texto de acá. Si lo pones directamente en el icono no va a funcionar, pero si yo pongo el icono al interior de un span, vamos a ponerlo, y le pongo esta clase, solo va a tener el icono, el cambio del large. Lo para acá y ya lo vemos un poco más grande. Vamos a poner ahora los estilos de este formulario. Vamos a ir entonces para la etiqueta de formulario y le voy a decir a esta etiqueta que va a tener flex para que estos dos elementos siempre estén uno al lado del otro y le vamos a poner una margen abajo de 3 para que me lo separe de la lista. El input va a tener bastantes elementos. Vamos a empezar diciéndole entonces que va a ser rounded large, lo quiero de esta forma. Le voy a decir que el ancho va a ser full, que tome todo el ancho, que le robe todo el espacio al botón, pero el botón no va a descender a la otra línea. Luego vamos a ponerle un alto de 10, lo quiero un poco más grande, le voy a decir que va a tener un padding en el eje X de 3, va a tener el texto base, le voy a poner un border, que va a ser primary, border primary, pero hay unas clases en Tailwind donde yo puedo decirle que cuando hagan foco en el elemento, le ponga otra clase. Y simplemente ponemos focus, dos puntos, y aquí le voy a decir que el border, cuando esté en focus, le voy a decir que el border va a ser secundario. Cuando en focus, le voy a decir que el border va a ser un poco más grande, de 2, y cuando tenga focus, le voy a quitar también un outline que él trae por defecto, outline, le voy a decir none. De esta forma vamos a poder ver el color que le estoy poniendo. Muy bien, vamos a decirle también que va a tener un placeholder que se va a llamar name task. Vamos a guardar a ver si esto está funcionando. Me voy a ir para el navegador y miren que ya tenemos nuestro campo de texto con ciertos estilos y cuando le doy clic se pone con un primary. De hecho podríamos poner el borde un poco más grande, pero bueno, dejémoslo así. Le voy a poner una margen a la derecha. Le voy a decir mr de 2. Al botón le voy a dar las siguientes clases. Le voy a decir que va a tener un background secondary para que se vea bien. Le voy a poner rounded large para que vaya uniforme a todos. Le voy a poner un texto blanco y un padding en el eje X de 4 y un padding en el eje Y de 2 para darle un poco más de volumen a ese botón. Vamos a guardar. Vengo para acá y miren que ya tenemos que nos está funcionando bien los estilos. Se ve un poco más agradable a lo que teníamos.